En el mundo actual, los líderes, como decíamos antes, las personas que toman las decisiones necesitan tener una combinación de habilidades técnicas y de habilidades blandas para tener éxito. Y además, no solo tener esa combinación, sino que esa combinación sea lo suficientemente equilibrada para que sea realmente eficiente, ¿no? Tec lo cuento. Historias de tecnología e innovación para construir un mundo mejor. En nuestro camino hacia la transformación digital, muchos empresarios han tenido que enfrentar retos sin estar preparados, pero con la consigna de salir victoriosos. ¿Cómo saber los pasos para avanzar con seguridad? ¿Cuáles deben ser las prioridades? Hoy hablaremos de educación para la transformación digital con Borja de Alarcón, director de desarrollo de negocio para la Escuela de Negocios de la Era Digital ISDI. Bienvenidos a Tec lo cuento, historias de tecnología e innovación para construir un mundo mejor. Tec lo cuento, el podcast. Pues Borja, bienvenido a Tec lo cuento, gracias por compartir con nosotros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Borja, pues vamos a iniciar hoy hablando de esas prioridades de las empresas hoy en los procesos de transformación digital. ¿Por qué se habla tanto del tema hoy? ¿Por qué los empresarios deben prepararse, deben estar conectados con esto? Bueno, pues debemos reconocer que durante estos 3 últimos años aproximadamente ha habido una aceleración en cuanto al tema de la transformación digital, ¿no? Pero ha sido realmente una prioridad para la mayor parte de empresas. Hay que reconocer también que ni están concienciadas ni preparadas, pero las que han sabido identificar esa necesidad, pues lo han sabido aprovechar al máximo, ¿no? Básicamente ha habido aquellas de las empresas que han sabido identificarlo, ha sido por 4 o 5 características principales, ¿no? Primero, porque han sido empresas que han tenido una gran adaptación al cambio, es decir, que son empresas que han sabido moverse en un entorno empresarial caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad, ¿no? O sea, la transformación digital permite a las empresas, aquellas que puedan adaptarse, realmente lo hagan, y aquellas que tienen mayor capacidad o que se adaptan con mayor rapidez, pues también hayan tenido esa ventaja competitiva, ¿no? Las organizaciones que son ágiles y flexibles, por lo general, adoptan las tecnologías digitales con mucha más facilidad y pueden aprovechar pues nuevas oportunidades, superar desafíos, ser relevantes en este sentido. Yo creo que esa es una de las principales características. En segundo lugar, el tema de la competitividad, ¿no? La transformación digital permite a las empresas mantenerse competitivas en un mercado pues muy constante en cuanto a evolución y muy cambiante, ¿no? Muy volátil. Aquellas organizaciones que no adoptan tecnologías digitales corren obviamente el riesgo de quedarse rezagadas, de quedarse pues muy atrás frente a la competencia de aquellas que sí que lo están haciendo. Y de hecho, la digitalización de los procesos y la adopción de nuevas tecnologías puede ayudar a las empresas a mejorar también su eficiencia, agilidad, capacidad de respuesta, etc. En tercer lugar, podríamos decir que son empresas que tienen una inquietud en cuanto a temas de innovación. La transformación digital siempre fomenta la innovación dentro de la propia empresa, y al adoptar tecnologías digitales, esas organizaciones a su vez pueden explorar nuevas formas de trabajar y de operar, y eso permite desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, encontrar soluciones creativas a desafíos empresariales, ¿no? Obviamente, la experiencia de cliente y la eficiencia operativa son otras de las características más importantes. La transformación digital también permite a las empresas mejorar en lo que se conoce como learning experience mediante el uso pues, de la inteligencia artificial, del análisis de datos, de las plataformas digitales, así como la eficiencia operativa, como decía anteriormente. Automatizan tareas repetitivas, reducen la dependencia de los procesos manuales, en fin, también ayudan muchísimo a que esas tareas se produzcan de una manera rápida, precisa, rentable, etc. Estas son solo algunas de las razones por las que las empresas están hablando tanto de transformación digital, de que, pues eso, que la digitalización se ha convertido en una necesidad para mantenerse competitivo y a la vanguardia, ¿no? Borja, pues muy bien eso que nos dices, con eso reafirmamos esa importancia del conocimiento, del aprendizaje en las personas que toman decisiones en las empresas, y no solo en los altos cargos, sino también en todas las posiciones. Absolutamente. El motor del cambio nace de la inquietud de las personas.
Obviamente las empresas están formadas por conjuntos de personas y esa es básicamente el motivo por el que se inicia el tema de que en los tomadores de decisiones es donde realmente radica la transformación digital de las empresas, pasando pues desde los freelancers, pasando por los dueños de pequeñas y medianas empresas o incluso los propios directivos de las multinacionales. Las personas que toman las decisiones es fundamental y sigue siendo relevante en el panorama actual. El conocimiento proporciona a los líderes y los responsables de esas tomas de decisiones la información necesaria para comprender la situación en la que se encuentra cada una de las empresas y además poder evaluar las distintas posibilidades y seleccionar aquella tecnología que mejor se adapte para que la transformación digital sea la adecuada, ¿no? Aquí también hay varias razones por las cuales el conocimiento es crucial para los tomadores de decisiones. En primer lugar, pues identificando cuáles son, evaluando los riesgos, ¿no? Identificando cuáles son aquellas áreas donde está más en peligro la propia empresa, y al comprender los posibles riesgos también podemos hacer una previsión de cuáles son los resultados o las implicaciones de cada decisión en los tomadores, ¿no? Identificar también, anticipándonos a las consecuencias, identificando también, anticipando esas posibles consecuencias de las acciones, ¿no? Es decir, yo puedo identificar una necesidad, pero si no sé mediante esa solución cuál va a ser la consecuencia, mejor no arriesgarnos, ¿no? Y después también el tema de evaluar pues esos riesgos. O sea, conocer la ayuda a evaluar los riesgos asociados a las diferentes opciones que se pueden tomar, comprender también esos posibles resultados, la implicación de cada decisión, etcétera. Para ello es importante que las personas que toman las decisiones tengan toda esa información con unos conocimientos transversales que además ayudan a entender las distintas necesidades de cada uno de los departamentos. Cuanto mayor sea la empresa, pues mayor será el análisis, mayor será la necesidad de anticipar esas consecuencias, de adaptarse al cambio, en fin, por ahí es por donde va. Y en resumen, pues eso, el conocimiento es esencial para que, como decimos, esas personas encargadas de tomar las decisiones en las empresas tengan la información precisa, les ayuden a evaluar esos riesgos, identificar las soluciones, anticipar las consecuencias y adaptarse a los cambios. Escuchas Tech Lo Cuento. Tech Lo Cuento. Un estudio realizado por la firma IDC revela que en América Latina el 58% de las pymes ya están invirtiendo en tecnología para aumentar la productividad en sus procesos. Además, para el caso de Colombia, según datos de la ANDI, después del inicio de la pandemia, el 60% de las empresas cuenta con una estrategia de transformación digital, mientras que en el 2016 ese porcentaje se ubica en un 25%. Claro, Borja, los líderes y tomadores de decisiones, ellos deben entender de tecnologías, de tendencias, pero hoy también vemos que muchas otras habilidades blandas son esenciales. ¿Cómo lograr ese mix, esa combinación perfecta entre todo esto que hablamos y cuál sería esa ruta recomendada? En el mundo actual, los líderes, como decíamos antes, las personas que toman las decisiones necesitan tener una combinación de habilidades técnicas y de habilidades blandas para tener éxito. Y además, no solo tener esa combinación, sino que esa combinación sea lo suficientemente equilibrada para que sea realmente eficiente, ¿no? Hay algunas pautas que se pueden tener en cuenta para llegar realmente a tener esas soft skills o esas habilidades combinadas con esas habilidades técnicas, empezando por un tema de conciencia tecnológica. Es decir, los líderes deben tener una comprensión básica de las tecnologías emergentes y saber cuál es ese impacto en la industria. Esto implica también mantenerse actualizado en las tecnologías más relevantes. Hay muchas personas que toman decisiones en las empresas. Me viene a la cabeza un ejemplo de un directivo de una gran empresa al que le estaban invitando a invertir en tecnología blockchain y tenía que invertir pues una cantidad de dinero importante, pero no sabía qué era lo que tenía que pedir a cambio a la persona a la que le asignaba esa cantidad, ¿no? Entonces decía, bueno, sí, tengo que invertir en tecnología blockchain, voy a dar esta cantidad, pero no sé de qué modo le puedo pedir cuentas a ese responsable al que le estoy asignando ese presupuesto, ¿no? Es importante que los que toman las decisiones tengan esos conocimientos básicos y que sepan interactuar con los distintos departamentos que van surgiendo a las empresas en la medida en que se van creando esas nuevas rutas y esas nuevas tecnologías emergentes.
diferentes, ¿no? Estamos hablando de pues, la inteligencia artificial, de la analítica de datos, de la automatización, de realidad virtual, etcétera, etcétera. Por otro lado, hablábamos antes, habilidades de pensamiento crítico. Los líderes deben desarrollar habilidades de pensamiento crítico para evaluar la información y tomar las decisiones en forma coherente e informada, ¿no? Y esto implica ser capaz de analizar los datos, o sea, lo que se conoce hoy en día como el data analytics, o el identificar patrones y tendencias y evaluar riesgos y beneficios de las decisiones tecnológicas es realmente importante y de hecho pueden mejorar pues, las habilidades a través de las prácticas del día a día, pero sobre todo con la formación. Tener habilidades comunicativas, tener habilidades de liderazgo y de gestión, pues está clarísimo que los líderes de hoy en día deben desarrollar habilidades de liderazgo y en gestión para inspirar a su equipo, adaptados también a lo que son la transformación digital, las metodologías ágiles hay que practicarlas. Las metodologías que se utilizan como Kanban o otras herramientas deben estar a la orden del día en las empresas que realmente quieren hacer esa transformación digital, ¿no? Y por último, se habla mucho, ¿no?, del lifelong learning, ¿no? De lifelong learning en el sentido de tener esa mentalidad de un aprendizaje constante, pues dado que la tecnología y las tendencias están cada vez cambiando de forma más rápida y más veloz. Y los líderes deben tener pues una mentalidad de aprendizaje constante. O sea, hoy en día no hay ningún director de una pequeña, mediana empresa o incluso, obviamente, multinacionales que no tenga ya no solo esa inquietud, sino esa necesidad de aprendizaje continuo. Deben estar abiertos también a adquirir nuevas habilidades y conocimientos, a buscar oportunidades de desarrollo que les ayuden a fomentar una cultura de aprendizaje, pero ya no solo a nivel personal, sino a nivel de organización, ¿no? Yo creo que en este sentido esto puede incluir la participación en programas de educación ejecutiva como los que ofrecemos desde ISDI, la lectura regular de libros, artículos relevantes, estar a la vanguardia en temas tecnológicos e ir de la mano pues de ese tipo de formación. En resumen, para lograr ese mix perfecto entre habilidades técnicas y habilidades blandas, pues implica un enfoque muy holístico, ¿no? Los líderes deben mantenerse súper actualizados sobre tendencias tecnológicas y mantener esa mentalidad de lifelong learning. Borja, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Para finalizar, ¿algún consejo a esos líderes que nos escuchan pensando en nuestro tema, pensando en esa educación para la transformación digital? Pues sí, ya que me permites, me voy a tomar la licencia y con toda la humildad, pues también, sí. O sea, yo creo que los líderes, las personas que están a cargo en la toma de decisiones de las empresas, tienen como esa, digamos, obligación moral, ¿no?, de promover la alfabetización digital, pero ya no solo a sus empleados, sino también fomentarlo desde la perspectiva social, ¿no?, de edades tempranas. Es importante iniciar la educación digital desde etapas escolares. En muchas ocasiones son las propias empresas las que tienen esa inquietud y también fomentan que eso ocurra en edades muy, muy tempranas, ¿no? Pero introducir conceptos básicos de la tecnología tampoco resulta tan complicado, obviamente hay que querer hacerlo, ¿no? Pero los estudiantes deben desarrollar esa comprensión sólida de la tecnología y las aplicaciones. En segundo lugar, una actividad de actualización constante, ¿no? Y yo creo que, como decía en la anterior pregunta, es fundamental el lifelong learning y que, como consejo, yo haría especial hincapié en esa parte, ¿no?, en esa parte del aprendizaje constante. Otro de los puntos nucleares o de los puntos fundamentales que también suelo aconsejar es el facilitar el acceso a esas tecnologías. Es decir, hay muchas empresas que tienen oportunidades, pero no saben de qué modo pueden llegar un poco más abajo, ¿no? Proporcionar ese acceso a la tecnología en muchas ocasiones es importante que todos tengan acceso a dispositivos tecnológicos, a una conexión a Internet confiable, en fin, a una serie de herramientas que ayuden a eliminar esas brechas digitales de las que tanto se habla hoy en día, ¿no? Capacitar y apoyar a los educadores, tener a gente dentro de la empresa que ayude a hacer de puente o de nexo entre departamentos, que ayuden a aprender ese lenguaje digital y luego fomentar esa creatividad e innovación. Yo creo que la educación para la transformación digital debe ir más allá de la adquisición de habilidades técnicas y que los líderes deben fomentar esa creatividad, esa innovación, ese pensamiento crítico en los empleados también, ¿no? Y eso, como siempre, se predica con el ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que al seguir estos consejos los líderes pueden contribuir significativamente a una educación de calidad y a una cultura de la transformación digital cada vez más importante en nuestras empresas. Gracias a Borja de Alarcón, director de Desarrollo de Negocio para Latinoamérica en la Escuela de Negocios de la Era Digital ISDI.
Por favor, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. A todos ustedes que escuchan nuestro podcast, muchísimas gracias también por acompañarnos en este nuevo episodio y esperamos encontrarnos de nuevo pronto. Los invitamos a suscribirse a Teclocuento en las plataformas Apple Podcasts y Spotify. Allí les traemos nuevas historias de tecnología e innovación para construir un mundo mejor. Hasta pronto. Gracias por llegar con nosotros hasta el final en Teclocuento. Historias de tecnología e innovación para construir un mundo mejor.